Hola chicos, bienvenidos a Pontechus. Beat beat. Sponge 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 sponge. Hola, buen día a todos. Bienvenidos a Pontechus. El día de hoy veremos el tema de datos faltantes en prismas y cubos. Esta es la segunda parte del video y en este tutorial abordaremos un ejemplo de un prisma con base pentagonal y un prisma con base triangular. Así que sin más preámbulos, acompáñenme por este sendero del aprendizaje. ¡Wii! Ahora tenemos este ejemplo. Como podemos apreciar, se trata de lo que viene siendo un prisma con base triangular. Y en este ejemplo podemos visualizar que tenemos la base de la base, por así decirlo, porque la base de este prisma es una base de forma triangular. Entonces la base de este triángulo mide 5 centímetros, la altura del triángulo de la base del prisma mide 4 centímetros y lo que no conocemos, que es el dato faltante, es la altura de dicho prisma, ¿sí? Para que no se confundan, esta es la altura del triángulo que está en la base y esa es la altura del prisma. Por otro lado, también tenemos la medida de volumen, que aquí nos da 90 centímetros cúbicos. El primer procedimiento ya vimos que consiste en ir sustituyendo y despejando la fórmula. Recordemos la fórmula que nos permite hallar el volumen de este prisma con base triangular. Como podemos apreciar aquí es la fórmula de base por altura entre 2, porque esta fórmula me permite calcular el área de ese triángulo y luego al multiplicarlo por la altura del prisma me estaría dando el volumen de dicho prisma. Sin embargo, no hay que confundirlo, porque en otros momentos podemos visualizar otro tipo de fórmula, pero lo único que cambia es la nomenclatura, es decir, las letras y la simbología. Por ejemplo, aquí podemos encontrarlo también como H1 y H2. H1 viene representando la altura del triángulo, ¿sí? La altura de la base. Como esta base tiene forma triangular, el triángulo en sí tiene una altura. Entonces, la primera altura que tenemos aquí como H1, repito, es la altura de esta base triangular. Y la segunda altura corresponde a la altura del prisma. Entonces aquí sería H1 y aquí sería H2. Pero cualquiera de las dos es correcta, porque en ambas primero se calcula el área de la base y posteriormente se multiplica por la altura del prisma para conocer el volumen. Entonces la sustitución me quedaría de la siguiente forma: la base de la base, aunque suene redundante, de este triángulo que mide 5 centímetros, la altura de la base que mide 4 centímetros y esto dividido entre 2 como parte de la fórmula, porque así calculamos el área del triángulo, y posteriormente vemos que se está multiplicando por la altura del prisma. Pero como no conocemos la altura del prisma, colocamos el dato así porque es aquel dato el que vamos a despejar para encontrar su valor, es decir, el valor o la altura de este prisma con base triangular. Y aquí podemos visualizar rápidamente que hay una operación que se puede resolver esta multiplicación y la división. Vamos a resolverlo. Por lo tanto multiplicamos. Al multiplicar 5 por 4 me da 20 y dividido entre 2 y luego posteriormente multiplicado por la altura. Seguimos resolviendo dicha operación. Al dividir 20 entre 2 me da 10 centímetros cuadrados, nuevamente multiplicado por la altura. Entonces aquí podemos despejar. Prácticamente la altura se está multiplicando por este resultado, que como ya vimos representa el área de esta base. El área de esta base de forma triangular es de 10 centímetros cuadrados. Entonces, como se están multiplicando aquí y necesito despejar a lo que viene siendo la altura, me está estorbando este dato. Entonces, como está multiplicando, lo voy a pasar al lado contrario dividiendo, y voy a dividir a lo que viene siendo el volumen, que también ya lo conocemos. Es importante señalar que esos 90 centímetros cúbicos del volumen lo sustituí en esta parte del procedimiento, pero la sustitución lo pude haber hecho desde el principio. Es decir, aquí cuando se sustituyeron lo que viene siendo 5 centímetros, 4 centímetros, pude haber colocado aquí los 90 centímetros al cubo e irlo bajando posteriormente. Y también logramos visualizar que la parte que está de verde corresponde al área del triángulo, la base que tiene forma triangular. Entonces aquí prácticamente lo que nos dio de resolver toda esta sección de parte sombreada viene siendo esos 10 centímetros cuadrados, la representación del área de la base, es decir, la representación del área de esta base de forma triangular. Por lo tanto, si tenemos el volumen que tiene centímetros cúbicos y lo dividimos entre el área de la base,
prácticamente eso me estaría dando la altura. Por lo tanto, al dividir 90 centímetros cúbicos entre 10 centímetros cúbicos me estaría dando 9 centímetros, que prácticamente correspondería a la medida de la altura. Repito eso rápidamente. Entonces, para calcular lo que viene siendo la altura, que es un dato faltante, dividimos el volumen, ¿sí?, que tiene aquí 90 centímetros cúbicos, entre el área de la base. El otro procedimiento consiste en despejar lo que viene siendo la variable que nos falta y luego sustituir. Y aquí en la fórmula podemos apreciar que nos estamos buscando lo que viene siendo la altura, entonces prácticamente nos está estorbando esta sección de verde, que recordemos que la fórmula general para calcular el volumen de un prisma corresponde a área de la base por la altura. Entonces prácticamente aquí se está multiplicando el área de la base, que es la sección de verde, por la altura. Así que si yo quiero despejar la altura, me está estorbando esta sección que es el área de la base, y como aquí el área de la base está multiplicando la altura, esta área de la base lo puedo pasar dividiendo a lo que viene siendo el volumen. Entonces el despeje de la fórmula te puede quedar así, como podemos apreciar. Aquí el área de la base está multiplicando la altura y lo pasamos dividiendo a lo que viene siendo el volumen, o te puede quedar de esta otra forma, y esto te puede quedar por lo siguiente. Prácticamente tomando como referencia la representación de aquí, estamos dividiendo el volumen entre esta fracción, porque tenemos base por altura sobre 2, es una forma fraccionaria. Entonces, como este volumen, supongamos que es un entero se puede representar de forma fraccionaria colocando un 1 debajo. Entonces aquí tendría volumen sobre 1 entre base por altura sobre 2. Y el tenerlo dividiendo así, es prácticamente como si lo tuviéramos de forma lineal. Cuando nosotros estamos dividiendo fracciones, se multiplica de forma cruzada. Si yo multiplico aquí volumen por 2, es como si yo hiciera la ley del sándwich: pan con pan, jamón con jamón. Volumen por 2 y 1 por base por altura. Y aquí quedaría volumen por 2 y 1 por base por altura. Si yo multiplico volumen por 2, pan con pan, entonces 2 por el volumen me quedaría así, 2b, porque no se puede resolver, lo representamos. Si yo multiplico 1 por base por altura, 1 por base por altura, todo lo que yo multiplique por 1 se queda prácticamente igual, ¿sí? Y recordemos que en la multiplicación cruzada, numerador por denominador se queda en la parte del numerador, y denominador por numerador de la otra fracción se queda en la parte del denominador. Entonces esta podría ser otra representación del despeje de la altura de la fórmula del volumen del prisma con base triangular, pero cualquiera de las dos es correcta. Si yo sustituyo con base a la primera fórmula, me quedaría en la parte de arriba el volumen, que son 90 centímetros cúbicos, dividido entre la parte del área de la base, que es base por altura del triángulo entre 2, que es aquí 5 por 4 entre 2, como podemos ver aquí. Vamos a resolver entonces esta primera parte, porque vamos a dividir el volumen entre el área de la base. Si nosotros resolvemos rápidamente aquí la parte del área de la base, tenemos 5 por 4, 20 entre 2, me estaría dando 10 centímetros al cuadrado, que corresponde al área de la base. Y como vimos anteriormente, prácticamente nos queda igual, nos queda dividido 90 entre 10, y 90 centímetros cúbicos entre 10 centímetros cúbicos me da para la altura 9 centímetros, lo cual coincide con el resultado que tuvimos anteriormente. ¿Qué pasaría si hubiéramos usado la otra fórmula? Vamos a ver. Si yo tengo que la altura la calculo dividiendo 2 por volumen entre base por altura, no importa si yo de qué lado del signo de igual yo lo coloque, viene siendo lo mismo. ¿Sí? Lo podemos apreciar aquí. Para calcular la altura voy a sustituir aquí el volumen, la base y la altura. Y la sustitución prácticamente quedaría de la siguiente forma. Aquí el volumen ya vemos que mide 90 centímetros cúbicos, que la base del triángulo que tenemos aquí mide 5, que la altura del triángulo mide 4 centímetros, y prácticamente se trata de resolver las operaciones. Si yo multiplico aquí 2 por 90 centímetros cúbicos, me estaría dando 180 centímetros cúbicos, y al multiplicar 5 por 4 me estaría dando 20 centímetros cuadrados, porque son centímetros por centímetros. Por lo tanto, me estaría quedando para encontrar el valor de la altura, dividir 180 centímetros cúbicos entre 20 centímetros cuadrados, y el resultado de dicha división me da 9 centímetros, que coincide nuevamente con lo anterior. Otra forma de poderlo realizar es que esta división, si yo veo que tengo 0 aquí y 0 abajo, lo cancelo y me daría lo mismo que dividir 18 entre 2, que me da 9, y como son centímetros cúbicos y centímetros cuadrados, sabemos que se restan exponentes. A 3 le quito 2, me queda 1, 9 centímetros para la altura. Y repito, cualquiera de los procedimientos anteriores es correcto. Pasamos al siguiente prisma. Podemos ver que es un prisma con una base pentagonal, y de este lado tenemos lo que viene siendo su fórmula. Recordemos que ya lo construimos en videos anteriores, y que aquí se calcula perímetro por apotema entre 2, y posteriormente, y esto me da el área de la base, que es un pentágono,
y que luego se multiplica por la altura para encontrar el volumen de este prisma. Primer procedimiento consiste en sustituir y despejar. Entonces vamos a sustituir los valores que tenemos y luego despejamos. Entonces aquí podemos visualizar la sustitución, que el volumen ya vimos aquí que son 360 centímetros cúbicos. El perímetro, ¿por qué el perímetro vale 30 centímetros? Porque es la suma de todos los lados del pentágono. Si tenemos que cada lado mide 6 centímetros, es como sumar 6 más 6 más 6 más 6 más 6, o tenemos 5 lados, por lo que mide cada uno, que son 6, 5 por 6, 30, entonces el perímetro son 30. El apotema, que ya sabemos que es la medida que va del centro al punto medio de cualquier lado, y que la fórmula dice aquí que se divide entre 2. Entonces aquí primero, antes de poder despejar, vamos a resolver esta operación, es decir, multiplicamos 30 por 4 y lo dividimos entre 2. Entonces al multiplicar 30 por 4 lo podemos resolver fácil. 4 por 3 son 2 y le agregamos el 0, es decir, que me estaría dando 120 centímetros. Se divide entre 2 y nuevamente se multiplica por la altura. Vamos a resolver esta parte de aquí. 120 centímetros dividido entre 2. 120 entre 2 me da 60 centímetros. Eso quiere decir que el área de este pentágono es de 60 centímetros y que al multiplicarlo por la altura me va a dar el volumen de 360. Si estamos despejando aquí la altura, quiere decir que esto, como prácticamente está multiplicando, lo vamos a despejar al otro lado con una operación contraria, que es dividiendo. Es decir, que 60 va a pasar dividiendo a 360. Por lo tanto, para encontrar la medida de la altura, me quedaría dividido los 360 centímetros cúbicos entre el área de la base, que fue 60 centímetros cuadrados. Y el resultado de dicha división me estaría dando 6 centímetros. Pasamos al procedimiento 2, que se trata de ir despejando y luego sustituyendo. Podemos ir apreciando que queremos calcular la altura, que es lo que nos falta aquí. Por lo tanto, si queremos la altura, vamos a despejar esta parte que nos está estorbando, que es el área de la base, porque recordemos que lo que está en la sección de verde es la fórmula para calcular el área de la base, que tiene forma pentagonal. Pues esto que está multiplicando la altura lo vamos a pasar dividiendo al volumen. Entonces la fórmula me quedaría de la siguiente forma: altura es igual al volumen dividido entre el perímetro por apotema entre 2, que esta sección recordemos que es el área de la base, es decir, volumen entre el área de la base. Y este planteamiento se puede despejar de otra forma. Por ejemplo, aquí el volumen, que supongamos es un entero, se puede representar de forma fraccionaria colocando un 1 en la parte del denominador. Entonces una división de fracciones se multiplica cruzado, como lo vimos en el ejemplo anterior. Volumen por 2 y aquí 1 por perímetro por apotema, que es lo mismo que aquí: pan con pan, jamón con jamón, volumen por 2 y 1 por perímetro por apotema. Lo cual me quedaría de la siguiente forma: si yo multiplico pan con pan y jamón con jamón, me quedaría así: volumen por 2 es lo mismo que 2b, porque no se puede multiplicar, se representa aquí volumen por 2, y 1 por perímetro por apotema, de forma cruzada o así, los del medio, prácticamente lo que tú multipliques por 1 se queda igual, lo podemos apreciar aquí. Y entonces la fórmula otra fórmula para encontrar la altura de un prisma con base pentagonal, o un prisma con base hexagonal, heptagonal, octagonal, etcétera, es multiplicar 2 por volumen y dividirlo entre el perímetro por apotema. O dividimos el volumen entre el área de la base. Entonces, si yo sustituyo cualquiera de las dos fórmulas, me queda de la siguiente manera: ya sea 360 centímetros cúbicos, que es el volumen, entre el área de la base pentagonal que se calcula, perímetro, que ya vimos que son 6 por 5 lados, 30 centímetros, por el apotema 4 centímetros entre 2, y repito, volumen entre el área de la base, o 2 por el volumen entre perímetro por apotema. Y resolviendo el primer planteamiento, me quedaría para el área de la base 30 por 4, ya vimos 4 por 3 me da 12, y le agrego el 0, son 120, y la mitad de 120 son 60 centímetros cuadrados. Y entonces para la altura tendría yo que dividir 360 centímetros cúbicos entre 60 centímetros cuadrados. Para el otro tendríamos que dividir, aquí primero multiplicamos 2 por el volumen, 2 por 360 me da 720 centímetros cúbicos. Y el perímetro por el apotema, 4 por 30, ya vimos que me da 120 centímetros cuadrados. Entonces prácticamente una fórmula, al finalizar, se puede obtener la altura dividiendo 360 centímetros cúbicos, que es el volumen, entre el área de la base pentagonal, que son 60 centímetros cuadrados. O el doble del volumen, 720 centímetros cúbicos para la otra fórmula, entre lo que viene siendo el perímetro por el apotema, que son 120 centímetros cuadrados.
Y prácticamente el resultado de ambas operaciones viene siendo 6 centímetros para la altura. Si yo aquí cancelo lo que viene siendo de forma más rápida los ceros, me va a quedar 36 entre 6, y 36 entre 6 me da 6. Lo mismo del otro lado, si yo cancelo los ceros me va a quedar 72 entre 12, y el número multiplicado por 12 que me da 72 es 6. Entonces prácticamente la altura de este prisma con base pentagonal es de 6 centímetros. Y ya vimos dos procedimientos para poderlo resolver, ya sea sustituyendo y despejando, despejando y sustituyendo, y que en los despejes podemos obtener dos formas de despeje de la fórmula. ¿Y qué creen, chavos? Hemos llegado al final de este video, se nos acabó el tiempo. Traté de abarcar la mayor cantidad de procedimientos posibles para que ustedes puedan entenderlo mejor. Bit, parece ser que llegó mi vehículo, así que me paso a retirar, pero no se olviden de vernos en otro video tutorial más adelante en Ponte Shush en Matemáticas. Sponge. Hasta la próxima. ¿Te gustó mucho el video y realmente te sirvió? Suscríbete y no te olvides de activar la campanita para saber cuando esté subiendo más videos tutoriales para apoyarte con tus clases. Y recuerda, ponte Shush en Matemáticas.